sobre este tema que ya estamos cerrando de nuestro curso de geometría. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Hola, Ferney. Bienvenido. Bueno, les contaba por allá cuando estábamos empezando nuestro curso en la presencialidad, que no sabíamos que íbamos a terminarlo así virtual. Dios sabe cómo hace sus cosas. Nadie ha escrito su destino. Aquí estamos en la virtualidad, pero bien, gracias a Dios. Por allá les contaba al inicio de la clase que este es un curso de geometría que de alguna manera mezcla muchas geometrías. Tuvimos una geometría euclidiana, luego tuvimos una geometría, la geometría euclidiana cuando vimos la demostración de triángulos, de semejanzas, de figuras planas. Bueno, luego tuvimos una geometría analítica cuando trabajamos toda la parte de las cónicas. Luego pasamos a una geometría vectorial en el plano, geometría vectorial en el espacio. Y esta geometría vectorial en el espacio tiene muchos componentes. Uno de ellos es toda el álgebra lineal, que se requiere pues algunas bases de eso. Entonces, ahorita les comparto hasta dónde vamos a llegar con este tema de vectores y en el espacio y el plano en el espacio, porque si hay un montón de conceptos de álgebra lineal que necesitamos entonces o también por cuestión del tiempo que tenemos necesario para poder aprender algunas cositas, y enseguida hablamos entonces hasta dónde llega este tema que, como les contaba también la clase pasada, el álgebra lineal es una materia que se ve en todo un semestre, por ejemplo. Entonces, la geometría del espacio, que es también todo un curso, tiene muchas aplicaciones, muchas formas de resolver ejercicios, y aquí estamos viendo una partecita. Estamos hablando de 3 geometrías prácticamente en un semestre, entonces nos toca ver la esencia de cada una de ellas. Bueno, por acá les tengo un ejercicio. Vamos a hacer 2 ejemplos que nos sirven mucho para resolver el taller. Miramos también algunos ejercicios del taller. Y también un segundito que lo estoy buscando por acá. Sí, ya lo encontré. Este ejercicio me interesa que lo miremos porque nos reúne un montón de elementos de este último tema del plano en el espacio y relacionado con la ecuación también de la recta, las ecuaciones de la recta en el espacio, ¿cierto? Entonces hay varias cositas que nos sirvan de repaso. Recuerden que cuando se intersectan 2 planos en el espacio me forman una recta, y las rectas en el espacio están conformadas por estas ecuaciones que ven ahí en la pantalla. La recta R, por ejemplo, esta recta R está conformada por la intersección de 2 planos, que sería la ecuación de un plano y la ecuación de otro plano. ¿Sí? No, yo tengo más. Su intersección me forma la ecuación de la recta en el espacio, ¿cierto? Lo mismo la recta S. La recta S está conformada por la intersección de estos 2 planos. ¿Qué me pide este ejemplo? Este ejemplo me pide hallar la ecuación del plano. O sea, la ecuación de un plano, llamemos un plano pi, la ecuación de un plano que contiene a la recta R, ¿cierto? Y que es paralela a la recta S. Voy a intentar dibujar algo aquí que me dé ese concepto que nos piden. Entonces tenemos un plano pi. Este es el plano pi, ¿cierto? Un segundito, yo agrego un plano pi. Esos planos pues son infinitos, uno trata aquí como de dibujarlos, y me dice que contiene la recta R, una recta que la contiene cualquiera, y es paralela a esta otra recta S, ¿cierto? ¿Quién es paralelo? El plano, no la recta R, sino el plano. Entonces una recta por acá S, paralela al plano pi. Entonces necesitamos hallar la ecuación de este plano. En el espacio
que contiene a la recta R y que es paralela a la recta S. ¿Listo? Si recuerdan, por la clase pasada, para hallar la ecuación de un plano, necesitamos dos vectores directores y un punto de paso, ¿cierto? Así se conforma la ecuación de la recta del plano en el espacio. Recuerden que tiene esta forma vectorial, x, y, z es igual a ese punto de paso más el parámetro lambda por las coordenadas de uno de los vectores directores más el parámetro beta por las coordenadas del otro vector director. No me ocupo ahí. Entonces, con los datos que tenemos, entonces, según eso necesitamos dos puntos y un vector. ¿Qué tenemos? Tenemos las ecuaciones de las líneas rectas en el espacio. Estos son, si también recordamos el tema que hace parte de esta última presentación. Recuerden que la ecuación de la recta en el espacio se puede expresar de muchas maneras. Se puede expresar como con su ecuación vectorial, con su ecuación paramétrica o con sus ecuaciones implícitas, que son estas que están acá, ecuación general, ¿cierto? Entonces, lo más fácil o lo que nos sirve mucho es tener la ecuación de una recta no expresada como la tenemos acá en el ejemplo, sino expresada en términos de sus ecuaciones paramétricas. Porque cuando lo tengo en términos de sus ecuaciones paramétricas, nos permite deducir inmediatamente el punto de paso y las coordenadas del vector director. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a convertir R en ecuaciones paramétricas. Y de ahí podemos hallar un punto de paso y un vector, ¿cierto? Una forma para pasar las ecuaciones de R como las tenemos acá a ecuaciones paramétricas. Recuerden que la ecuación paramétrica tiene un parámetro que es lambda, bueno, cualquier letra griega, lambda en este caso. Como la ven, sí señor. Buenas noches, qué pena con usted. Tranquilo. Eso es donde usted me dice que pi es igual a dos vectores y punto en el plano, ¿o qué dice ahí? Y punto de paso, es una S mía así como toda feita. O sea, lo que te estoy diciendo acá es que para hallar la ecuación de un plano, que es lo que nos están preguntando, necesitamos dos vectores y un punto de paso, ¿cierto? Claro que también en la presentación de PowerPoint, en las últimas diapositivas nos hablan que un plano, la ecuación de un plano también se puede hallar con un vector normal y un punto de paso. Esa es otra forma de hallarlo. Acá lo vamos a hacer con dos vectores y un punto de paso. Entonces, la propuesta es convertir las ecuaciones de la recta R en paramétricas, porque las paramétricas me permiten de una manera inmediata hallar las coordenadas del punto de paso y del vector y uno de los vectores directores, ¿cierto? Entonces les estaba diciendo que para que existan las paramétricas necesitamos un parámetro y tenemos tres variables. Entonces, una de las incógnitas la convertimos en parámetro, por ejemplo, la X. Entonces, digamos que sea X igual a lambda, ¿cierto? Si decimos que sea X igual a lambda, entonces reemplazamos. Bueno, cuando digo que X es igual a lambda, ya es una de las ecuaciones paramétricas. Me faltan las otras dos, ya tengo la de X. Me falta la ecuación paramétrica de Y y me falta la ecuación paramétrica de Z, que es lo que voy a proceder a hacer. Entonces, este X igual a lambda lo reemplazamos en R. ¿En dónde lo voy a reemplazar? Acá. Y luego lo reemplazo acá. Entonces, reemplazamos en la primera. Entonces las voy a enumerar. Llamémosla 1 y llamémosla 2. Reemplazamos en R y en 1. Entonces, al reemplazar en R y en 1, ¿cómo nos queda? Dijimos que X es lambda, entonces nos va a quedar, en vez de X, lambda más Y menos Z igual a 1, ¿cierto?
despejamos, pasamos el parámetro al otro lado. Entonces nos queda y menos z igual a 1 menos lambda. Listo, dejémoslo así por el momento, porque necesitamos reemplazar en la otra. Entonces ahora vamos a decir que x igual a lambda en 2. ¿A quién hemos llamado 2? A esta de acá. X menos y menos z igual a 3. Entonces, ¿esa cómo nos va a quedar? X, pero x es lambda, menos y, menos z, ¿cierto? Viendo por acá, igual a 3. Y lo mismo, pasemos el parámetro al otro lado, entonces nos va a quedar menos y, menos z, igual a 3 menos lambda, ¿cierto? Vamos a seguirlas enumerando. Íbamos en 1, 2, digamos que esta es la 3 y que esta es la 4. ¿Por qué las estoy enumerando? Porque necesito la ecuación de y en términos de lambda, pero solo la y la ecuación de z en términos de lambda, pero solo con la z, no con las dos variables. Según eso, necesitamos eliminar una de las variables, sea y o sea z. Entonces, utilizamos un método de los de ecuaciones simultáneas, por ejemplo, reducción, sustitución. Observen que si digo 3 más 4, miren que la y en 3 está positiva y la y en 4 está negativa. Entonces, si digo 3 más 4, es decir, voy a colocar aquí la 3, y menos z igual a 1 menos lambda, y la 4 es menos y menos z igual a 3 menos lambda. Si yo las opero, ¿esto qué me va a dar? Entonces simplificamos la y esto me va a quedar menos z y menos z menos 2z, ¿cierto? Igual a, y de este lado ¿qué me queda? 1 y 3 me da 4, y menos lambda y menos lambda están las dos negativas, entonces me queda menos 2 lambda. El objetivo es despejar la z. Recuerden que necesitamos las paramétricas, entonces necesitamos x, y z. Ya tengo x, es igual a lambda, y estoy aquí en este momento, voy a poder obtener la z. Pasamos el menos 2 que está multiplicando a dividir, entonces me queda 4 menos 2 lambda sobre menos 2. Estamos de acuerdo que este menos 2, si lo parto para cada uno como fraccionarios homogéneos, ¿cuánto nos da? 4 dividido menos 2 nos da menos 2, y menos dividido menos me da más. Estos 2 dividido 2 me da 1, entonces me queda menos 2 más lambda. Listo, miren que ya tengo la de z, las voy a ir copiando por acá. Las paramétricas, ¿cómo me van a quedar? X igual a lambda, ya tengo 1. Z igual a menos 2 más lambda, ¿nos dio? ¿Cierto? Menos 2 más lambda. ¿Qué nos está faltando? La y. Vamos a ver cómo hallamos la y. Vamos a enumerar y vamos en cuánto, en 5, 4, 5. Para hallar la y, simplemente reemplazo este z igual a menos 2y en cualquiera de las dos, en 3 o en 4 para hallar la y. Entonces lo voy a hacer por acá arribita. Voy a decir que 5, voy a reemplazarlo en la 3, porque la 4 la y está negativa, pero en cualquiera de las dos se podría. 5 en 3. Entonces, ¿cómo nos queda? Y menos z, pero z es menos 2 más lambda, igual a 1 menos lambda. Destruimos ese paréntesis, entonces me queda y, menos por menos da más 2, menos por menos me da menos lambda, igual a 1 menos lambda. ¿Cierto? El objetivo es despejar la y, ¿verdad? Que es la que necesitamos para la ecuación paramétrica. Entonces, y es igual a 1 menos lambda, este 2 pasa negativo, y esta lambda que está negativa pasa positiva. Bueno, en este caso el parámetro se me va a anular. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y igual a 1 menos 2, y igual a menos 1, ¿cierto? Mírenlo por acá. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de convertir, esto lo pueden usar en cualquier ejemplo, en cualquier ejercicio. Convertir una ecuación de esta forma, ecuación general de una recta en el plano, intersección de dos planos,
la acabamos de convertir en ecuación paramétrica. ¿Cuál fue la estrategia? Utilizamos una variable, la reemplazamos por un parámetro, que en este caso escogimos la x, y nos dio esta expresión que está acá. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, cómo yo de acá puedo ya hallar el punto y puedo hallar el vector, ¿cierto? ¿Con quién estamos trabajando? Estamos trabajando con la recta R. Les voy a decir acá. Miren, pues, y no se me vayan a perder. ¿Quién es el punto de R? De la recta R. Estamos con la recta R, ¿cierto? El punto de la recta R son los términos independientes, los que no tienen ni X ni lambda. En el primero no hay números, porque está X y está lambda. Entonces, el número correspondiente a la X es 0. ¿Listo? Eso pasó en este. Miren que es X igual a lambda, no hay ningún número. En la Y, miren que la Y sí tiene un número independiente, sin variable y sin parámetro, que es el -1. Luego, la componente del punto es -1. Y miren la Z está completica, tiene parámetro y tiene el número independiente. Entonces, el punto de la coordenada es -2. Miren por acá. Ya tengo el punto, ya tengo un punto que pertenece a ese plano, ¿cierto? Y me falta el vector director de esa que está en el plano, que lo contiene el plano y que es que pertenece a esa recta R, o sea, por eso el vector de R. Entonces, el vector, ¿cómo lo hallamos? Son los coeficientes del parámetro, ¿cierto? Profe, Señor. vuelve a hacer por favor PR, que es que por copiar no Ok, presta atención. listo. ¿Quién es PR? Entonces, PR es un punto que pertenece al plano y que lo obtuvimos de la recta R, de transformar su ecuación general en sus ecuaciones paramétricas. Entonces, míralas acá. Estas que están aquí encerraditas, que estoy reteniendo la flecha, son las ecuaciones paramétricas. ¿Quiénes son las coordenadas del punto? Si ustedes recuerdan, esto lo tenemos, voy a escribirlo por acá. Lo tenemos en las diapositivas. ¿Cómo están definidas las ecuaciones paramétricas? Las ecuaciones paramétricas, de forma general, están definidas como x es igual a x sub 0 más lambda, ¿cierto? Y es igual a y sub 0 más lambda y z es igual a z sub 0 más lambda, ¿cierto? Bueno, ese lambda tiene un coeficiente y es el coeficiente del vector de B1, B2 y B3, ¿verdad? Permítanme acá corregir. B1, B2 y B3. Entonces, ¿quién es el punto? El punto es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Y quién es el vector? El vector es B1, B2 y B3. Listo. Esta es la forma genérica de la ecuación paramétrica. En ese orden de ideas, ¿quién es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Entonces empecemos con la X. ¿Qué número independiente tiene la X? No lo hay. Entonces, 0. ¿Qué número independiente tiene la Y? El -1. Mírenlo por acá. Y no tiene lambda, Y no tiene parámetros, es 0. ¿Y qué número independiente tiene la Z? Mírenlo por acá, el -2. ¿Listo? Entonces acabamos de hallar el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y vámonos para el vector de R. ¿Cómo se halla el vector de R? Son los coeficientes de las lambdas, ¿cierto? Entonces empecemos. ¿Quién es el coeficiente de lambda en esta primera ecuación? 1. ¿Quién es el coeficiente de lambda en esta segunda? Lambda no existe, entonces es 0. ¿Y quién es el coeficiente de lambda en esta tercera? Otra vez, 1, ¿cierto? Entonces ya tenemos un punto y una recta pertenecientes a la recta R, al plano que contiene la recta R. Listo. Voy a insertar por aquí una página.
Bueno, me lo inserto por aquí abajo. Discúlpenme un segundito. Mejor le pongo más tamaño. Listo, más espacio ya en el tablero. Listo, entonces voy a resumir por acá. Tenemos, por el momento, tenemos APR, que es igual a 0, menos 1, menos 2, ¿cierto? ¿Eso fue lo que nos dio APR? Sí. Y el vector 1, 0,1. El vector B sub R es igual a 1,0,1. Listo. De nuevo, recuerden que necesitamos, por aquí lo colocaba al principio, para hallar la ecuación de un plano necesitamos dos vectores y un punto de paso. ¿Qué tenemos por el momento? Tenemos un punto y un vector, nos falta el otro vector. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos caminos. Uno, hacer exactamente lo mismo con la otra recta. La otra recta, voy a copiarla por acá. S es igual a x menos 2y más z. Voy a cambiar de pluma. Entonces la otra recta es S igual a, ¿cómo era? X menos 2y más z. Profe, Señor, la z igual a menos 2, ¿sí? del vector nr, ¿por qué menos 1? Porque me equivoqué. Es uno positivo. Gracias, Andrés. Sí. Gracias por estar pendientes para que no se nos pase ningún error. Es así uno, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, x menos 2y más z igual a menos 2. Y la otra es 2x menos y igual a 1. Y la otra es 2x menos y igual a 1. Manejemos el mismo color y no se nos vea tan desorganizado. 2x menos y igual a 1. Entonces tenemos dos caminos. Uno, hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, tranquilamente. Elegir una variable como un parámetro, o sea, volver esta ecuación de la recta S, volverlas paramétricas, ¿cierto? Y obtendríamos otro punto y otro vector, perfecto. Pero quiero mostrarles también otra manera de hacerlo para que, como no necesito sino un vector, lo podemos hacer un poquito más rápido. El otro camino es, y lo tenemos en la diapositiva, si multiplicamos, como estos son ecuaciones de planos, hay un teorema dentro de esta conceptualización que nos dice que la multiplicación vectorial de esos dos planos nos da un vector normal, ¿cierto? En estas implícitas, la intersección de dos planos, si se hace el producto vectorial, nos da un vector director de la recta. Voy a tratar de colocar esa notica acá. La multiplicación vectorial de estos dos planos nos da un vector director de la recta. Y eso es lo que necesitamos, un solo vector. Entonces, es más sencillo. Recuerden que para multiplicar vectorialmente utilizamos un determinante 3×3, complementando la fila con sus vectores unitarios, sus vectores en dirección unitarios y j y k. Es decir, entonces, para hallar el vector, o sea, ya tenemos el punto en R y el vector en R. Nos hace falta otro vector que lo vamos a llamar el vector de S. Para hallar el vector de S,
utilizo el producto vectorial de estos dos, ¿cierto? Su producto vectorial de estos dos planos. Y para hallar su producto vectorial, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que eso también era un tema de una clase anterior, que acá colocamos sus vectores unitarios en la dirección IJK, y en estas otras filas colocamos los coeficientes de la X, de la Y y de la Z. Entonces, del primer plano, ¿cuál es el coeficiente de la X? 1. El coeficiente de la Y, menos 2. Y el coeficiente de la Z es 1. Y en la tercera fila colocamos los coeficientes del segundo plano. Los coeficientes son en X, 2. El coeficiente en Y, menos 1. Y en Z, miren que Z no existe. Entonces, 0. Listo. Esto ya lo sabemos hacer, entonces voy a hacerlo más rapidito, para que nos rinda. ¿Qué es lo que hacíamos? Recuerden que trazamos acá una línea imaginaria, entonces me queda y por este determinante 2 por 2, menos si quieren, pues también se puede hacer de una vez, pero quiero mostrarles acá para que nos sirve de repaso. Aquí son signos intercalados, más, menos, esta otra, entonces me queda J, si tacho esta me queda 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, más K, y si tacho esta me queda 1 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 2, 2 menos 1. Listo. Esto nos queda entonces, recuerde que es un determinante 2 por 2, entonces me queda y que multiplicaba menos 2 por 0 da 0, ¿cierto? 0 menos 1 por 1, o sea, más 1. 1 por 1 da negativo y con el menos del determinante me queda positivo. Menos J, 1 por 0, 0, 0 menos 2 por 1, 2. Más K, 1 por menos 1 me da menos 1, más menos, por más da menos, no, perdón, esto es menos, ¿cierto? Entonces menos por menos da más y 2 por 2, 4. Entonces me va a dar 1 por i, me da i, ¿cierto? Menos 2j, o sea, más 2j, menos por menos da más 2j. Y más menos 1 más 4 me da 3, más 3k. ¿Qué vector nos queda acá? Recuerden que esto se puede colocar Profe, en... Sí, señor. es en la I, no es menos 1. La i, a ver, revisemos. Me queda... No, Menos mira, 1 porque por... me queda menos 2 por 0, me da 0, ¿cierto? Sí, El menos del determinante y menos 1 por menos 1 me da menos 1, ¿cierto? Entonces sí, menos profe. por menos da más, sí da positivo. Bueno, trasladando ese vector en sus coordenadas unitarias a un vector en sus coordenadas cartesianas, entonces, ¿cómo nos va a quedar? El coeficiente de i es 1, el coeficiente de j es 2 y el coeficiente de k es 3. ¿Este quién es, mis queridos estudiantes? Este es b, es. Listo. Voy a ponerlo por acá y otra vez de color rojito porque ya tenemos todo, ¿cierto? P y BR, ¿de dónde lo sacamos? De la primera ecuación R, ¿cierto? De ahí sacamos el punto del vector a partir de su ecuación paramétrica. Y acabamos de hallar, utilizando el concepto de que el producto vectorial de dos planos me da un vector director o normal de la recta, acabamos de hallar nuestro segundo vector. Voy a ponerlo por acá. BS nos acaba de dar 1, 2, 3. Listo, entonces si recuerdan por la clase pasada, ya tenemos toda la información suficiente para lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? La ecuación del plano que contiene a la recta R y que es paralela a la recta S. Entonces ya, con estos tres elementos, el punto de paso y los dos vectores en la dirección del plano, procedemos a hallar la ecuación, que eso incluso vamos a hacerlo, nos sirve de repaso, porque todo ese procedimiento lo practicamos mucho la clase pasada. Entonces,
tenemos PR y los dos vectores. ¿Cómo es la ecuación para hallar esta ecuación del plano en el espacio? Otra vez. Está como fallándome la pila de este lapicito. X, en el plano pi, tiene como ecuación X, Y y Z igual a X sub 0, el punto de paso, Y sub 0, Z sub 0, más uno de los parámetros, ¿cierto? Vector 1, vector 2, vector 3, más el otro parámetro, lo beta, P1, perdón, U1, U2, U3. Listo, estas son coordenadas de esos vectores. Listo, tenemos todo, entonces reemplacemos. La ecuación del plano pi en el espacio nos va a dar el punto de paso que nos dio 0 menos 1 menos 2. 0 menos 1 menos 2. Más lambda por el primer vector que nos dio 1, 0, 1. 1, 0, 1, ¿cierto? Más beta por el otro vector que nos dio 1, 2, 3. Listo. Ojo que esta es la ecuación vectorial del plano, ¿cierto? Y aquí podemos hallar su ecuación implícita del plano para poder tener la respuesta completa. ¿Cómo hallamos esa ecuación implícita? Entonces, recuerden que esta ecuación vectorial se puede convertir también en sus paramétricas y voy a hacerlo un poquito más ágil. Esta X con sus respectivas componentes en X me da mi primera ecuación, teniendo en cuenta la multiplicación de los parámetros. Entonces, ¿qué me va a dar X? 0, pues me voy a colocar este 0, ¿cierto? Más lambda por 1, o sea, lambda, más beta por 1, o sea, beta, ¿cierto? Ya tengo mi primera ecuación. Vamos para la Y. ¿Cómo me va a dar la Y? Entonces, esta componente. Empezamos con las componentes en Y. Y es igual a menos 1. Ojo acá, lambda por 0. Me da 0, entonces no coloco nada. Más beta por 2. Entonces, más 2 beta. Es mi segunda ecuación, ¿cierto? Y vamos para mi tercera ecuación, que sería con Z. Z es igual a, entonces nos va a quedar la coordenada en Z, que es menos 2, más el parámetro por la coordenada en Z, lambda por 1 me da más lambda, más beta por 3, más 3 beta. Estas son las paramétricas de esta ecuación por sí. Pues no nos la están preguntando, pero la necesitamos para poder hallar la ecuación del plano, la ecuación implícita de este plano en el espacio. Entonces recuerden que la ecuación implícita, ¿cómo se halla? Hallamos los términos independientes para poder pasarlos a una matriz 3×3. Los términos independientes, ¿cómo se hallan? Pasamos a restar al otro lado los independientes. Entonces, como acá en la primera no hay número, esa es la primera ecuación, simplemente me queda X igual a lambda más beta. La segunda, paso este 1 para allá. Recuerde que son los términos independientes, entonces me queda Y más 1 igual a 2 beta, ¿cierto? Y la tercera, paso este 2 para allá, entonces me queda Z más 2 igual a lambda más 3 beta. Listo. Vamos dándole el toque final. Entonces, para hallar la ecuación del plano, recuerden que esto lo trabajamos como dos ejemplos la clase pasada, lo pasamos a una matriz 3×3, donde la primera fila son los términos independientes, perdón, la primera columna, X, Y más 1 y Z más 2, ¿cierto? La segunda fila son los términos, los coeficientes de lambda. ¿Cuáles son los coeficientes de lambda? Entonces, el coeficiente de lambda en el primero es 1,
coeficiente de lambda en el segundo no hay, miren que este no tiene lambda, entonces es 0. Y el coeficiente de lambda en el tercero es 1. Y la tercera fila la corresponde a los coeficientes de beta. Entonces, beta, el coeficiente de beta acá es 1. El coeficiente de beta en este es 2. Y el coeficiente de beta en este es 3. Resolvemos esa matriz de la siguiente manera, de la misma forma que la hemos trabajado. Eso es lo que yo les contaba ahorita al principio de la clase. Hay muchas formas de hallar, de resolver estas matrices. Hay un método que se llama el método de Gauss, hay un método que se llama el método de Gauss-Jordan, hay un método que se llama el método de Sarrus. Bueno, varias formas de resolver. Entonces, no estamos como con el tiempo de aprender diferentes métodos, entonces sigamos trabajando como la hemos venido haciendo. Aquí puede ser, nosotros hemos trabajado dos métodos, que es tachando las filas y las columnas o repitiendo las dos primeras filas acá abajo o las dos columnas acá a la derecha y haciendo diagonales. Son las dos maneras, cualquiera de las dos que ustedes lo quieran hacer. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Empezamos con x que multiplica a este determinante 2 por 2. Signos alternos, más, luego menos. Tacho este, me queda y más 1 que multiplica al determinante que queda, o sea, a 1, 1 y 1, 3. Más, ya tacho este, z más 2 que multiplica al determinante que queda, o sea, 1, 1, 0, 2. Bueno, recuerden que esto es igual a 0. Hablábamos en la clase pasada que por ser vectores linealmente independientes, este determinante es igual a 0. Bueno, nos queda un minutico, entonces para que no me quede incompleto la explicación, nos desconectamos y nos vemos en un minutico en la otra sesión.